En esta primera sesión vamos a revisar los que a mí me parecieron, digamos, más clave, o quizás aquellos en los que yo intuía que podía haber más interés para revisarlos. La primera sesión es de microeconomía y los temas genéricos que yo elegí son economía, campo y método, racionalidad y mercado, sistema de precios y asignación de recursos, fallas de mercado, externalidades y bienes públicos. Por supuesto, hay una serie de otros tópicos que quedaron afuera, por ejemplo, por decir uno, elasticidad, precio, qué sé yo. Pero si hay interés, yo en el bloque 2 podemos con todo gusto abordarlos. Entonces, sin más, creo yo, digamos que es lógico que partamos por cuál es el objeto de la ciencia, de la economía, tal como se la postula en el enfoque que está más en boga, que es la economía neoclásica. Y para ello, entonces, la primera pregunta aquí está, digamos, puesta un poco provocativamente: la economía como disciplina. La economía se puede discutir si es una ciencia o no. No es nuestro ánimo, por supuesto, en esta exposición entrar en la filosofía de la ciencia, pero sostener sí que la economía, la que conocemos, la neoclásica, la que se enseña en los currículum de las universidades, lo que postula es que es una ciencia, porque usa el método científico y porque supuestamente el nivel de conocimiento al que llega la ciencia económica es provisional, puede ser revisado, puede ser reformulado, como sucede en el resto de la ciencia. Sí se debe considerar que en general se supone, digamos, que la ciencia económica es una ciencia no experimental, aunque eso ha ido cambiando fuertemente en los últimos años con los últimos premios Nobel. Podríamos aceptar que la economía es una ciencia y nos quedaría entonces simplemente por discutir cuál es su campo, o sea, qué es lo que la distingue específicamente, cuál es su objeto de estudio, y para ello entonces vamos a recurrir, aquí tenemos algunos de los, esta es una imagen nomás de los más conspicuos representantes de la historia del pensamiento económico. Ahí vemos a Adam Smith, a Karl Marx, a Hayek y a Lord Keynes. Entonces, una primera observación es, bueno, la economía lo que estudia es la manera como se asignan recursos escasos a necesidades múltiples, crecientes y jerarquizables. Eso es lo que sale en todos los textos, digamos, y es la puerta de entrada para entender un poco cuál es el objeto de la economía. Hay que entonces poner el énfasis en que los recursos, que los tendríamos que entender como un medio, digamos, cualquiera, material, inmaterial, que sirve para la producción de un bien, que contribuye al proceso de producción de un bien o servicio. Entonces, el primer postulado es que hay una cantidad importante de recursos que son escasos. Escasez que la vamos a entender como escasez relativa, es decir, escasez respecto del nivel de demanda, de la presión de la demanda que haya sobre este tipo de bienes. Y entonces, al ser los recursos escasos, nos enfrentamos a la necesidad de tomar una opción sobre en qué utilizarlos, puesto que no serían, digamos, suficientes para poder atender a todas las, digamos, satisfacer todas las necesidades, lo cual origina entonces el problema económico, tal como se lo conoce. ¿Cómo asignar recursos escasos a necesidades múltiples, crecientes y jerarquizables? Esa sería, digamos, la descripción general del objeto de la economía. Es interesante señalar también que, claro, se considera que hay bienes o recursos que no están sujetos a este principio de escasez, que serían los bienes libres, como por ejemplo el sol, el viento, qué sé yo. Cualquier tipo de recurso que podamos utilizar sin que tengamos que asumir un costo para obtenerlo, y por lo tanto, en ese caso, cuando lo usamos, no disminuimos la disponibilidad del bien o del recurso. En consecuencia, no estaríamos incurriendo en ningún tipo de costo de oportunidad, porque no estamos renunciando a nada para poder utilizarlo. El costo de oportunidad es uno de los conceptos centrales para la economía, porque supone entonces que al tomar una elección cualquiera, necesariamente estamos renunciando a algo, pero la renuncia solamente es necesaria cuando estamos sujetos al principio de escasez relativa, porque si no, tendríamos entonces la disponibilidad absoluta de ese bien, independientemente de la forma como lo utilicemos. Definido de esa manera, la microeconomía se encarga básicamente de entender la conducta de los consumidores y de los oferentes, o sea, de los agentes económicos en el mercado. Y para ello, entonces, tiene que efectuar una serie de simplificaciones. Y la primera consiste entonces en definir la racionalidad de los agentes. O sea, suponer que lo que tenemos, ¿no es cierto?, es a consumidores y productores que
concurren a los mercados, pero que podemos entender cuál es la lógica de su comportamiento, podemos comprender, hacer inteligible su comportamiento. Y la economía dice que lo hacemos postulando más o menos lo siguiente. Aquí lo hice en una síntesis, pero podemos profundizarlo si ustedes lo requieren. Supone la microeconomía clásica que las empresas tienen como finalidad maximizar sus utilidades, definidas como, ahí lo tenemos como una función matemática, ingresos menos costos, definido de la manera más sencilla posible. Los empresarios estarían interesados entonces en obtener la máxima utilidad posible, lo cual no es sinónimo de maximizar ingresos, porque acá estamos considerando entonces la diferencia entre los ingresos y los costos. Por la parte de los consumidores, suponemos que los consumidores tienden a maximizar su nivel de utilidad, de bienestar, de felicidad, el cual estaría dado, como aparece en este cuadro acá, como una función. Esto, bueno, es un poco matemático, pero lo dejamos así, digamos, expresado en términos genéricos. La utilidad, o sea, la felicidad, dependería del consumo de los bienes. Estos X sub 0, X sub 1 serían los bienes, el pan, el agua, la margarina, el transporte, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es que ahora podemos, supuestamente, a través de esta presunción de la lógica de la conducta de los agentes, hacer entonces previsible su conducta. Ellos intentan entonces maximizar utilidad por una parte y bienestar por la otra. Entonces la economía imagina algo así como este Damia que tenemos acá. Este es un muñeco de estos que usan para medir, digamos, el impacto en los coches, y para diseñarlo tratan de considerar, digamos, el peso promedio, la estatura promedio, qué sé yo, o sea, hacer un muñeco dummy que correspondería a la media del conductor. Es interesante verlo así porque hay una analogía respecto de qué es lo que vamos a considerar como la unidad de análisis de los consumidores. Y entonces estamos considerando un consumidor abstracto que tiene o que se comportaría según los supuestos que están en la diapo. Este señor utiliza, supone la economía, de la mejor forma posible los medios de que dispone para el logro de sus fines. O sea, optimiza el uso de los recursos limitados con los cuales cuenta. Se supone que sus preferencias son consistentes, no cambian, digamos, de manera aleatoria, y son transitivas. O sea, hay una cierta consistencia entre el sistema de necesidades. Si me gusta más, digamos, el pan especial respecto al pan corriente, y el pan corriente me gusta más que los queques, el pan especial me debiera gustar más que los queques, supone la teoría económica. O sea, estamos intentando establecer el conjunto de supuestos que nos permiten predecir la conducta, el comportamiento, a través entonces de esta abstracción. El consumidor preferiría también más a menos bienes. El consumidor estaría perfectamente informado, o sea, cuenta con toda la información necesaria para tomar decisiones racionales. Y finalmente, se rige por la ley de la utilidad marginal decreciente. Esto de la ley de utilidad marginal decreciente lo que nos dice es que tendemos a valorar más aquello que tenemos en menor cantidad. O dicho de la manera más sencilla posible, aunque es un poco caricaturizado, si uno, digamos, tiene mucha hambre y va en un viaje, qué sé yo, y se compra un sándwich, el primer sándwich le da a uno un nivel de utilidad muy alto, pero el segundo, si es que comiera dos, digamos, ya no le otorga tal utilidad, sino que menor utilidad. De manera que la utilidad obtenida por el consumo de los bienes va siendo decreciente en una unidad de tiempo determinada. Después vamos a ver que esto tiene implicancias, aunque ahora parezca un conjunto simplemente de supuestos muy abstractos. En las universidades en general, y sobre todo, digamos, en las carreras de ciencias sociales, se estudia el fenómeno del potlatch, que es un ritual de los indígenas de América del Norte, aunque también se ha visto en otras partes del mundo, que consiste en que una vez cada cierto tiempo se junta la comunidad y se genera un conjunto de regalos de unos a otros en los que se intenta que las personas, digamos, que tienen más recursos compartan
con aquellos que tienen menos, dándoles esto un cierto, digamos, estatus frente al resto de la comunidad. Este caso es interesante porque supuestamente estaría en contra o, digamos, nos mostraría una lógica de comportamiento humano distinta a la que hemos considerado para hacer inteligible la conducta de los consumidores. Resulta interesante, entonces, porque nos genera una serie de preguntas y de límites respecto de cómo estamos considerando la racionalidad. Al parecer existen otras racionalidades distintas a estas maximizadoras que estamos analizando. No obstante, tenemos que volver a los supuestos sobre los cuales está construida la teoría, pero planteamos una primera duda para la discusión o para integrarlo, digamos, a la investigación, en fin, que ustedes puedan indicarle a sus estudiantes. En el caso del consumidor nos estamos refiriendo a la satisfacción obtenida por el consumo de un bien. A eso también le llamamos utilidad, la microeconomía le llama utilidad, pero es cierto lo que señala Lautaro, acá nos estamos refiriendo a otro fenómeno. Entonces, respecto al sándwich, voy a cambiar el caso, si yo voy, digamos, tengo mucha hambre y me como un chocolate, un Sanenús, me da una enorme felicidad, también le llamamos utilidad. Pero el segundo ya no me otorga el mismo nivel de utilidad, me otorga una un poco menor. De eso surge la idea, entonces, de que el consumo nos va otorgando distintos niveles de utilidad en la medida en que vayamos incrementando la cantidad. Valoramos más aquello que tenemos en menor cantidad o que consumimos en menor cantidad. Unitariamente vale mucho más, por así decirlo, el primer chocolate que el segundo en cuanto a la utilidad, al bienestar que nos reporta. Esa sería la idea, que los recursos en general son limitados y de uso alternativo, y las necesidades son múltiples, crecientes, jerarquizables, recurrentes. Múltiples significa entonces que son muchas, crecientes, que en la medida en que pasa el tiempo surgen necesidades nuevas que antes no existían, y en la medida en que aumenta nuestro nivel de renta también nos surgen, dice la teoría, nuevas necesidades. Se postula también que son jerarquizables, o sea que no pesan todas lo mismo, que algunas son más importantes que otras, como alimentación respecto de lujo, por ejemplo, lujos. Y finalmente que son recurrentes porque se presentan una y otra vez, no porque como hoy día no voy a comer el día de mañana. Bueno, el primer modelo que tiene una cierta complejidad gráfica es el de la curva de posibilidades de producción o frontera de posibilidades de producción, o también llamada curva de transformación, que es esta que vemos acá y que ha sido célebre por el título Cañones o mantequilla, porque lo que representa en realidad es una simplificación, una abstracción muy brutal, en que suponemos que la sociedad solo genera dos bienes, o dos tipos de bienes, el bien A y el bien B en los ejes. Entonces uno puede trazar, dice la teoría, una línea como esta, una función como esta, que reflejaría todas las posibilidades de producción de los bienes A y B que podría generar la sociedad bajo ciertas condiciones. Las condiciones son: utiliza todos los recursos con los cuales cuenta y además lo hace eficientemente. O sea, no hay despilfarro, no hay desempleo, estamos utilizando todos los recursos, por lo tanto, sería una frontera, efectivamente, puesto que son cantidades máximas que se pueden generar. No se puede generar, por ejemplo, una combinación como la que muestro con el puntero acá, afuera de la curva, porque la sociedad no tiene los recursos como para poder producir esa cantidad. Cualquier punto encima de la curva, entonces, es un punto posible. ¿Qué pasaría si la sociedad quiere pasar del punto X al punto Y, por ejemplo? O sea, ¿qué pasaría si quiere incrementar en 20 unidades la cantidad producida de B? Aquí lo estoy mostrando con el puntero abajo en el eje horizontal. Si quiere incrementar de esta cantidad a esta, o sea, en 20 unidades, necesariamente debe reducir la cantidad generada acá en 10 unidades del bien A, lo cual representaría su costo de oportunidad, porque implica aquello a lo que yo debo renunciar para poder obtener 20 unidades más. Si quiero generar más cañones, debo producir menos mantequilla. Si quiero producir más mantequilla, debo producir menos cañones. Eso nos indicarían los puntos por encima de la curva
de posibilidades de producción. Yo solamente quiero acotar que siempre se va a ir dando esa proporción, porque si yo parto de una cantidad producida de A es igual a la cantidad producida de B, ¿ya? Al mover yo los puntos, aumento una y disminuyo la otra. Parto de cantidades iguales de A y de B. Si partiéramos de cantidades iguales de A y de B, primero que nada es una abstracción, ¿no es cierto? Porque podemos simplemente acá, voy a suponer que acá tengo toneladas de cobre y acá tengo pan, por ejemplo, kilos de pan. En realidad lo que tengo en los ejes son unidades que se miden de forma distinta, por lo tanto, eso de que sea igual en un eje y en el otro sería simplemente una coincidencia que no tendría mayor significación. Ahora bien, claro. Pero me parece que su pregunta, Dina, lo que nos dice, bueno, si parto de cantidades iguales, si aumento en 10, disminuyo en 10, por lo tanto, siempre tendría el mismo costo de oportunidad. Pero eso lo veríamos más bien reflejado en la pendiente de la curva, porque si tuvieras una curva lineal acá, en donde tuviese justo arriba un ángulo de 45 grados y acá uno de 45 grados, o sea, una función de pendiente -1, lineal, ¿no? Claro, ahí siempre la tasa a la que cambiarías uno sería igual. Siempre serían 10 por 10, o 5 por 15, pero siempre 5 por 15, o siempre 30 por 20, pero esta función la hemos hecho cóncava. Claro. Y eso tiene una implicancia muy importante, que es que en realidad el costo de oportunidad va cambiando siempre, o más específicamente, cada vez se hace más caro incrementar la cantidad de uno de los dos respecto del número de unidades a las que debo renunciar del otro. Eso se da porque la curva es cóncava. Y eso tiene un sentido. Si yo, por ejemplo, empiezo a generar más cañones, vamos a suponer una sociedad que solo genera cañones y mantequilla. Entonces, si quiero producir más cañones, tengo que utilizar más recursos en cañones, más mano de obra en cañones, y entonces voy a ir sacando de la producción de mantequilla factores y personas especializadas en la producción de mantequilla. Entonces voy a ser cada vez menos productivo para la producción de cañones. Entonces cada vez tengo que sacar más recursos de aquellos que están dedicados a la producción de mantequilla para incrementar en una misma cantidad el número de cañones. Entonces tiene un sentido. De hecho, lo que más técnicamente se dice que si la curva es cóncava vista desde el origen, como esta, el costo de oportunidad es creciente. Cada vez es más caro para una sociedad especializarse en la producción de un tipo de bienes. O sea, si lo que quiere decir esto es que si yo estoy produciendo, por ejemplo, 1000 cañones y 500 toneladas de mantequilla, para producir un cañón más, por ejemplo, tengo que dejar de producir 1 tonelada de mantequilla. Pero para producir otro más, entonces tengo que dejar de producir no 1 tonelada de mantequilla, sino que 2. Y para producir otro cañón más, tengo que renunciar a 3 ahora. Y para producir otro más, tengo que renunciar. O sea, cada vez tengo que renunciar a más del otro. Exacto. Y lo que está en la base de eso es que suponemos que los factores están especializados en la producción de uno o de otro bien. Si cambiamos la mantequilla y los cañones, por ejemplo, por bienes industriales y bienes agrícolas, como bienes B y A, podríamos imaginarlo de esta manera. Si sacamos más gente que está en la producción agrícola para que se integren a la producción en las fábricas, van a ser cada vez menos productivos, porque aquellos que yo saco del campo no están especializados en los manejos de las máquinas, etcétera, etcétera. Los factores tienen especialidad. También se ha hecho el ejemplo a través del incremento en la producción agrícola, suponiendo que cada vez empiezo a extender la frontera y que cada vez las tierras que voy incorporando tienen menos productividad. Por ejemplo, en el caso de Chile, los suelos que son más fértiles son los suelos de clase 4, que son planos, con cierta porosidad, etcétera. Pero si tú expandes la producción hacia zonas, digamos, que tienen pendiente, que son digamos, de un suelo menos apto, cada vez por cada hectárea que estás incorporando a la producción, generas menos incremento de la producción agrícola. Conceptos importantes que nos permiten avanzar. Primero, la escasez, recordemos que no se trata de escasez absoluta. ¿Chile tiene poco pino o harto pino? Bueno, alguien podría decir mucho, porque mire usted la cantidad de hectáreas que tiene. Claro, pero entonces, ¿la madera es un bien libre? No, no es un bien libre.
porque respecto de los usos que le damos, hay una presión de demanda que hace que sea relativamente escasa la madera. Y por lo tanto, tenemos que asumir un costo para poder obtenerla. No asumimos ningún costo para usar, por ejemplo, la energía del sol para algún efecto, como digamos poder, o poder generar energía eólica, porque es un bien libre, no es escaso, no está sujeto al principio de escasez. Yo a los alumnos de primer año les planteaba lo siguiente, ¿eh? Mire, si nosotros hacemos una excursión al cerro y vamos en la primera parte por el borde de un río, entonces podemos usar el agua como queramos. Nos podemos tomar agua, podemos, digamos, meternos al río, podemos tirarnos agua unos a otros, da lo mismo. Pero el último tramo, cuando vamos a la cumbre, no vamos por el lado del río, entonces yo, que soy el jefe de la expedición, digo, cada uno llene su botella de agua con un litro de agua y se toma 2 sorbos cada 15 minutos. Entonces, alguno de los estudiantes dice, ¿pero por qué, profesor, si antes podíamos hacer lo que quisiéramos con el agua? No, ahora hay que asignarla, hay que ahorrarla, hay que usarla racionalmente. ¿Por qué? Porque ahora pasó a ser escasa, porque ahora no tenemos toda el agua que quisiéramos para todos esos usos, porque ahora, si usted le tira agua a su compañera, está renunciando al agua para poder mantener su hidratación. Y antes no, porque cuando íbamos al lado del río, le tiraba agua a su compañera y podía usted continuar, digamos, bebiendo el agua del río. Entonces, la escasez es un tema muy importante, pero nos referimos a la escasez relativa. Segundo, el costo de oportunidad, ya lo hemos analizado brevemente, decíamos que representa la alternativa a la cual renunciamos cuando tomamos una decisión económica. Si decidimos usar un recurso económico de una manera, ya no tenemos la misma disponibilidad para usarlo en otros usos. Hemos gastado parte. Ese es el costo de oportunidad. Tercero, valor agregado. Bueno, esto es más obvio, pero es interesante respecto de lo que vamos a ver sobre crecimiento económico en la siguiente clase. Lo puntualizamos como el valor de la producción menos el valor de los insumos y factores utilizados en su utilización. Por ejemplo, es interesante ver cómo el IVA en Chile es un impuesto que grava justamente la agregación de valor. O sea, si yo compro, harina para producir pan y pago 100 por la harina y genero, digamos, pan por valor de 120, agregué 20. Y sobre eso voy a tributar, sobre el valor agregado de la producción. Bueno, rentabilidad lo entendemos como el retorno de la inversión o el pago del factor capital. Cuando nos referíamos a los factores de producción, típicamente se entiende como trabajo, capital y tierra o recursos naturales. Cada uno de ellos tiene un retorno. El trabajo, el salario. El capital, entonces, la tasa de interés o su rentabilidad. Y la tierra, la renta de la tierra. Y finalmente, entre los conceptos que queremos puntualizar bien nítidamente, está el concepto de eficiencia. La eficiencia la entendemos como el logro de un objetivo con el mínimo costo, o sea, con el mínimo uso de recursos. Acá estamos, en realidad, refiriéndonos a un problema de optimización de fines y medios. Se distingue del concepto de eficacia en general, porque la eficacia es el logro de una meta o de algún objetivo, pero sin importar en realidad si es con menor uso de recursos, si es la alternativa más barata, por así decirlo. Yo puedo, por ejemplo, aislar una pieza, porque hace mucho frío, poniendo una enorme pared, digamos, carísima, y entonces, y bueno, muchos métodos de calefacción, etcétera, pero quizás hay una manera más barata, digamos, de hacer lo mismo. ¿Por qué nos interesa que haya eficiencia? Bueno, porque los recursos son escasos. En la medida en que usemos la menor cantidad de recursos, quedan recursos libres para ser usados de otra manera. Por eso es importante el concepto de eficiencia. Bien, ahora entramos al primer, digamos, tópico tal vez más clave o que tiene un cierto protagonismo, supongo yo, en vuestras clases, que es la formación del precio y los mercados. Pero ya debemos entender que detrás entonces de la demanda, que acá la podemos visualizar como una curva, que ya vamos a hablar de ella, detrás de la demanda están los consumidores, los demandantes, de los cuales ya hemos supuesto que tienen un comportamiento inteligible porque son racionales. Y esa racionalidad supone que tenemos la capacidad para organizar los medios con los cuales contamos de la mejor forma para lograr los fines. Y detrás de la curva de oferta estarían entonces los productores
que tienen como finalidad maximizar sus utilidades. Desde luego, estos, si alguien está pensando en que son, digamos, bastante abstractos estos supuestos y que no se cumplen, o que no se cumplen siempre, eso es verdad, digamos. No obstante, la economía neoclásica dice lo siguiente, ¿eh? Voy a plantearlo tal como se plantea la crítica por parte de personas que vienen de otra formación. Por ejemplo, es muy típico cuando uno, digamos, discute con un ingeniero civil, por ejemplo, que él nos dice, bueno, pero ¿por qué la economía parte de supuestos y no parte de reales? O sea, ¿cómo esto, digamos, cómo nos puede ser útil en sus conclusiones una ciencia que parte, digamos, de puros supuestos que son abstractos y que son irreales? Entonces, la economía neoclásica se defiende diciendo lo siguiente: lo importante no es lo que supongamos, sino si el modelo nos sirve para entender y predecir la realidad, los fenómenos de la realidad. Yo tenía un profesor en la universidad que ponía el siguiente ejemplo, ¿eh? Decía, supongamos que llega una nave espacial, se bajan los marcianos, en esa época todavía se suponía que podía haber vida en Marte, pero que los marcianos son gente bastante que es curiosa. Entonces llega la nave espacial y tratan de describir el comportamiento de los terrícolas, pero llegan a una sala de pool, ¿sí? De billar. Entonces, cuando hacen su informe y vuelven a Marte, le dicen, digamos, a su jefatura que terrícolas son todos como premios Nobel de física, porque tienen, digamos, la capacidad para pegarle, digamos, a la bola en el ángulo correcto con la fuerza, digamos, exacta para que dé los botes, digamos, en las barandas, y en general meten, digamos, en el hoyo correspondiente la bola, digamos que, por lo tanto, saben mucha física. Bueno, lo curioso es que la gente que juega billar probablemente no tiene idea física, pero ojo, la economía dice, pero el supuesto de que son premios Nobel de física nos sirve para predecir su comportamiento y decir que probablemente, digamos, hagan las cosas bastante bien y le peguen de la forma correcta en el ángulo exacto para que dé los botes en las bandas correspondientes. Entonces, no sería importante, dice la teoría, la realidad de los supuestos, sino la capacidad explicativa de los modelos. Dicho eso, aquí tenemos un mercado representado gráficamente, como ustedes saben, en una curva de demanda y una curva de oferta. La curva de demanda representa entonces las distintas cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar a cada precio bajo una serie de variables que consideramos constantes, o sea, el precio de los sustitutos, el ingreso de los consumidores, sus gustos. Suponemos que nada cambia. Esto es como si fuera una foto en un instante respecto de la disposición de los consumidores para adquirir los bienes. En general, esto se les ofrece a los estudiantes con una tablita en donde se supone que uno encuesta a un consumidor o a grupos de consumidores y les pregunta, ¿cuántos cafés estaría dispuesto a comprar en un día usted si el precio de la taza de café fuera de 300 pesos? Bueno, qué sé yo, 2. Y si fuera de 1.000 pesos, 1. Y si fuera de 100 pesos, qué sé yo, 10. Entonces, construimos una idea, ¿no es cierto?, de las cantidades que estarían dispuestos a comprar, agregamos esas cantidades y llegamos a una demanda de mercado. Interesante esta curva. Esta curva tendría pendiente negativa porque en la medida en que el precio es más alto, compraríamos menos de los bienes. Eso uno lo entiende intuitivamente, ¿no? Si va a la feria y los pimentones, por ejemplo, que estaban muy caros hace unos cuantos meses, subieron mucho de precio, uno busca un sustituto. Y dice, no, bueno, pimentón no. Eso es muy obvio, pero hay una parte que no es tan obvia y que es cuando cambia un precio, también cambia el ingreso real de los consumidores. Cuando un precio cae, soy más rico que antes. Cuando los precios suben, como ahora, por ejemplo, somos más pobres sin darnos cuenta. Entonces, habría que razonar así. Cuando sube el precio, por ejemplo, de la carne, me voy a cambiar de pimentón a la carne, cuando sube el precio de la carne, además de que ahora podría comprar un sustituto como pollo, además soy más pobre, porque este precio más alto me impide, digamos, comprar lo mismo que compraba antes. Entonces, ¿cómo? ¿Con mi mismo sueldo puedo comprar menos? Sí, puedo comprar menos. Soy más pobre que antes. Por lo tanto, esta función tiene pendiente negativa por dos tipos de fenómenos. Uno, el cambio en el precio relativo del bien, que hace que ahora el pimentón o la carne sean relativamente más caros que sus sustitutos. Esa es la primera razón, ¿no? Aumenta el precio de este bien y sus sustitutos se hacen relativamente más baratos, se podría decir así también. Y la segunda razón
es que los cambios en los precios suponen un cambio en el ingreso real de los consumidores. Tenemos demostrado entonces, por lo menos así, intuitivamente, la microeconomía puede, digamos, mostrar esto con modelos bien complejos, pero la verdad las cosas que le suman más, digamos, a la elegancia del análisis que a la capacidad, digamos, explicativa. La demanda tiene pendiente negativa. Por supuesto, hay demandas y demandas, ¿no? Alguien podría decirle a usted, profesor, perdóneme, pero resulta que hay bienes que cuando el precio sube, compro lo mismo, o cuando baja, compro lo mismo. Sí, claro, ese es un tema de elasticidades, que no lo he considerado en esta parte de la presentación, pero si a ustedes les parece, podemos integrarlo. Bien, respecto de la función oferta, esto cuesta más verlo, y en realidad aquí habría que recurrir más a la microeconomía intermedia, pero dicho así en general, la función de oferta es una función de costo. ¿Qué es lo que nos indica? ¿Cuánto está dispuesto a colocar en el mercado un productor a distintos precios? Por ejemplo, si yo tengo paltas, la meto en la noche a la página de ODEPA, Oficina de Planes y Políticas del Ministerio de Agricultura, veo a cuánto estaba la palta en la Vega Central, por ejemplo, y decido si llevo la palta o no a la Vega. Si el precio es malo, no la llevo. Si el precio es bueno, la llevo. Si es muy bueno, trato de comprarle a los predios vecinos, intermediar yo y llevar mucha más palta al mercado. Por lo tanto, si el precio sube, aumenta la cantidad ofrecida. Parece entonces lógico que esta curva tenga pendiente positiva y que en el fondo lo que hay detrás de esta curva es costo, porque el empresario va a estar comparando su costo de producción con los ingresos que puede obtener a partir del precio que existe en el mercado. Y en particular se refiere al costo marginal, o sea, al costo de producir la última unidad. La demanda, a su vez, se entiende como una curva de beneficio. Aquí volvería a la observación de Lautaro, deberíamos llamarle felicidad, pero en los textos sale como beneficio marginal, porque estaría indicando la utilidad obtenida por la última unidad consumida. Este gráfico que muestra la interacción de la oferta y la demanda es interesante porque si supusiéramos que hay competencia perfecta, pero hay muchos oferentes, muchos demandantes, ustedes saben eso, es la manera como la microeconomía neoclásica explica la formación de los precios. O sea, si un niño chico nos dice, ¿cómo se llega a los precios? ¿Por qué vale, digamos, tal juego 100.000 pesos? ¿No? ¿Por qué no vale 10 para poder comprarlo? Bueno, la teoría nos dice, la interacción de la oferta y la demanda determina en un sistema de mercado cuál es el precio y la cantidad que se van a generar. Porque este precio tiene la gran gracia, este precio de equilibrio que aparece acá con una flechita, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, ese precio genera entonces que para la demanda, me voy de este precio hasta la función demanda, y dice, esta es la cantidad que los consumidores demandarían, pero también a este precio esa es la cantidad que los oferentes ofrecerían. Entonces, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Cualquier otro precio, como este, por ejemplo, generaría una cantidad demandada distinta a la cantidad ofrecida. Claro, un precio más alto hace que la gente quiera comprar menos y que los oferentes quieran llevar más bienes al mercado. Entonces uno puede imaginarse que hay una sobreproducción, un exceso de oferta, sobran bienes en el mercado. La imagen sería esta: si el precio de las paltas fuera un día, por ejemplo, subió de 3.000 pesos el kilo a 10.000, al día siguiente en La Vega habría muy poca gente comprando palta y muchos oferentes tratando de vender sus paltas. Y la tendencia tendría que ser necesariamente que, para no volver con las paltas al predio, las bajo de precio. Y desde el lado de los consumidores la tendencia es, bueno, veo que hay tantas paltas y nadie comprando, seguro que puedo decir, no, pero le ofrezco, digamos, menos. Y probablemente me las lleve. La tendencia acá es a que baje el precio. El caso contrario sería un exceso de demanda, que sería la imagen todo lo contrario. Mucha gente queriendo palta, ¿no es cierto? Porque están muy baratas, 500 pesos, pero a 500 pesos llegan dos productores con muy pocas cajas. Entonces se genera un exceso de demanda y los oferentes captan que pueden subir el precio porque igual la gente va a comprar porque hay mucha gente comprando y no hay falta. Entonces este es un precio que se genera automáticamente, no hay ningún acuerdo, no hay una fijación de precio. Anómicamente los oferentes y los demandantes llegan a los mercados y se genera esta determinación automática, por así decirlo, de el precio.
Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante. Si me puede volver a explicar el costo marginal y el beneficio marginal. Claro, Por con todo gusto. Con todo gusto. Es la variación del costo total ante una variación es variación en la cantidad producida. O sea, el costo marginal se entiende como lo que le cuesta a una empresa generar una unidad más de producto. Es súper abstracto y esto es un poco una forma de traspaso formal del método de la física. La física usa mucho, digamos, esta idea, ¿no es cierto?, de las variaciones en una variable ante variaciones en otra. Si me imagino un gráfico en que tengo distancia en un eje y tiempo en el otro, yo puedo decir la variación de la distancia por una variación del tiempo está reflejando la aceleración, por ejemplo. Bueno, pero en este caso, entonces, ¿qué reflejaría? Imaginémonos una panadería. En la panadería, si le preguntáramos al panadero, al dueño, mire, ¿sabe qué? Vengo de una clase donde el profesor dijo que había un costo marginal, el costo de la última unidad. A usted, ¿cuál es el costo si usted quiere producir una empanada más? Entonces, si usted todos los sábados produce 200, si quisiera generar la 201, ¿cuánto costo más tiene? Entonces él pensaría probablemente de esta manera. Diría, bueno, a ver, más arriendo no pago, porque el arriendo es fijo. Entonces, no hay más costo de arriendo en la empanada adicional. Perfecto. En el sueldo de la cajera, tampoco. En las contribuciones, tampoco. Pero hay ciertos costos variables. Por ejemplo, uso más harina. Ah, sí, tengo más costo entonces. Uso más carne, más... Bueno, en fin, todos los insumos que haya que utilizar. ¿Cuánto me sale generar una empanada? Por ejemplo, 200 pesos. Entonces, el razonamiento es el siguiente. ¿Me conviene generarla? Y eso va a depender de la comparación que yo haga con el precio. Si una empanada me sale 200 pesos y la vendo en 1000, la produzco. Entonces, ¿cuándo ya no me interesa producir más? Cuando incurro en costos mayores al precio que voy a recibir por la venta. Ok, ahora podemos, creo yo, entender lo que es el costo marginal. Por ejemplo, fíjense, si el precio fuese voy a poner acá, espero que no se me desconfigure, 60. Si el precio fuera 60, la pregunta, digamos, para el empresario es, ¿me conviene aumentar la producción a la unidad, digamos, que sigue de esta que vemos acá en el gráfico? No, porque la genera un costo mayor que 60. Entonces, voy a generar una cantidad hasta un punto en que exactamente el precio sea igual al costo marginal. Si me sale más barata, la genero. Si me sale más cara, no la genero. Este tema habría que desarrollarlo con los gráficos de costos. Si les interesa que profundicemos en esto en la próxima clase, lo profundizamos. Respecto al beneficio marginal, la cosa sería más o menos así. ¿Cómo podemos entender? En realidad es más complejo, tal vez decir, bueno, yo entiendo que a un oferente, si le pregunto, ¿usted produce una silla más? Me va a decir, bueno, ¿cuánta madera más? ¿Cuánta cola? ¿Cuánto no sé qué? Pero respecto al consumidor, ¿cómo entendemos esto de la utilidad, del beneficio, de la felicidad obtenida por el consumidor? O sea, ¿cuánta utilidad le genera consumir un sándwich? Y aquí la teoría microeconómica dice lo siguiente. Supongamos que vamos a un restaurante y nos sentamos en la barra y miramos a un señor que dice, póngame por favor acá un lomo palta tomate y cuesta 1.500 pesos. Entonces nosotros razonamos así. Decimos, si este señor está dispuesto a gastar 1.500 pesos en este sándwich, yo no sé lo que él experimenta cuando lo lleva, digamos, a la boca y las papilas gustativas empiezan a trabajar. Pero lo que sí sé es que está dispuesto a desprenderse de 1.500 pesos. Por lo tanto, yo puedo asumir que la felicidad que representa para él, la satisfacción de gustarlo, para él valen por lo menos 1.500 pesos. Yeah. Puesto que si no, no gastaría 1.500 pesos. ¿Sí? Entonces, decimos que la curva esta está, digamos, fundada en una comparación del consumidor de la utilidad que obtiene al consumir el bien respecto de aquello de lo que debe desprenderse. Porque cuando se desprende de parte de su dinero, está renunciando a otros bienes que en este caso, por ejemplo, le costarían 1.500 pesos. Entonces, detrás de estas dos curvas está el costo marginal y el beneficio marginal. Muchas gracias, profesor. Ahora me quedó mucho más claro. Bien. La conclusión es más importante de esto, de que
postular que el mercado es el que genera los precios en una economía son las siguientes. Se postula que si un mercado es de competencia perfecta y no existen externalidades ni bienes públicos, vamos a definir después lo que son estas externalidades y bienes públicos, pero obviamente que la idea intuitiva es si no hay, digamos, costos que se le transfieren a otros, por ejemplo, si no, que se contamino, etcétera. El equilibrio de mercado llevaría necesariamente a un óptimo social. Se produce la cantidad socialmente óptima porque, claro, esta cantidad, digamos, es la que genera que todos están en equilibrio, nadie quiere modificar su conducta, se genera la cantidad tal que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. El precio cobrado corresponde al costo marginal de la producción, o sea, esa última unidad, podríamos decirlo así, cuesta tanto como lo que vale. O sea, cuesta en términos de recursos lo que vale para los consumidores en cuanto a la satisfacción que experimentan. Si se aumenta o se disminuye la cantidad que se genera, necesariamente la economía va a estar en un menor nivel de utilidad. Aquí hay un comentario que quiero hacer, que no podemos en realidad fundamentarlo mucho más, pero que van a ir viendo ustedes cómo queda claro en el desarrollo de la exposición de esta y el próximo. Aquí hay una idea que estaría en la base del pensamiento liberal, en el sentido de que al final de cuentas se supone que dejar a los mercados funcionar libremente llegaría a la mejor de las opciones para la sociedad de producir cada bien. O sea, dicho todavía de otra manera, las personas, dice Adam Smith, se guían por su egoísmo en sus decisiones económicas. Entonces, un conjunto de egoísmos individuales nos llevaría, por una alquimia que habría que explicar, al óptimo social. El sistema se basa en el egoísmo, pero Adam Smith no lo concibe de mala manera, como vamos a ver en algunas diapos más. Adam Smith, que era profesor de filosofía moral, decía que el egoísmo no es una amenaza para la economía, sino su garantía máxima, a través de esto, digamos, de la mano invisible, que ya vamos a discutir en algunas diapos más. Pero esto nos conduce rápidamente entonces a analizar el rol del precio en una economía de mercado. O sea, imaginemos una economía de mercado como una economía donde todos los mercados están en competencia perfecta. ¿Pero qué es la competencia perfecta? Puntualicémosla para que no se nos vaya, digamos, y quede esto en la abstracción. La economía de competencia, perdón, un mercado de competencia perfecta lo entendemos como una estructura de mercado específica, abstracta y real, que cumpliría con las siguientes condiciones. Primero, habría atomicidad, o sea, habría muchos oferentes y muchos demandantes. Los agentes son una enorme cantidad. Esto de muchos, aquí está entre comillas, porque muchos no es una cantidad en realidad. No es que 100 empresas ya son muchas y que 50 son pocas, digamos. Muchos no es una cantidad, es una condición. Y esta condición consiste en que ningún agente puede afectar al mercado, puede impactar en el mercado. ¿Por qué? Porque son relativamente muy chicos. O sea, yo les digo a mis estudiantes, si usted toma, digamos, en la mano y pone un montón de arena, imagínense que pone un montón de arena. Hay mucha arena, ¿no? Sí, hay mucha, profesor. Bueno, yo me voy a mojar un dedo y voy a sacar unos pocos granitos. Dígame usted, ¿sigue siendo mucha arena? Sí, sigue siendo mucha, profesor, dicen en general los estudiantes. Bueno, ¿cómo sigue siendo mucha si los elementos que componen el conjunto ya no son los mismos y son menos? Porque cada uno de los granos de arena es tan pequeño, tan insignificante, que no cambia cualitativamente la connotación que le podemos dar. Acá pasa algo análogo. Si un consumidor un día no va a la Vega Central a comprar cilantro, no es que el precio del cilantro, digamos, va a cambiar, porque llegaron menos demandantes, no, ni se nota. Si es que un productor de cilantro, si son muchos productores, no llega ese día con el cilantro, no es que el precio, digamos, vaya a subir. No, porque él no pesa en el mercado. Primera condición de competencia perfecta, atomicidad. Segunda condición de competencia, homogeneidad. Los bienes son perfectos sustitutos. O sea, no hay forma de distinguir entre lo que produce un oferente y el del lado. ¿Cuándo pasaría esto? Bueno, por ejemplo, con los huevos, con las manzanas, con los commodities, la palta, digamos, Hass que produce este señor que tiene un predio en Quillota. Bueno, es la misma. A mí no me interesa en realidad que si la produjo
allí o el del predio del lado, o el del predio, digamos, de Ñuble. Para mí son bienes homogéneos. Los bienes son los mismos. Transparencia. Suponemos que todos los agentes cuentan con la información necesaria para tomar decisiones racionales, tanto los oferentes como los demandantes. Y finalmente, no existen barreras de entrada ni de salida en el mercado. En muchos mercados, una persona que quiera hacer un emprendimiento no puede entrar. Por ejemplo, si usted quiere, digamos, poner un banco, muy probablemente, digamos, ninguno de nosotros tengamos la capacidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay exigencias de capital que probablemente nosotros no tenemos. Hay mercados en donde, por ejemplo, hay una diferenciación tan grande que entrar implica incurrir en unas campañas de publicidad increíblemente caras y usted no puede entrar. Hay mercados en los cuales hay un oferente que controla una fuente de materia prima y nadie más puede entrar, por ejemplo. Hay barreras de salida. Hasta hace poco, si uno se cambiaba, digamos, de compañía de telefonía móvil, perdía el número, ¿no es cierto?, hasta antes de la portabilidad. Entonces eso supone costos para salir. Y eso impedía que la gente, digamos, se moviera de una compañía a otra. Bueno, si suponemos este tipo de estructuras de mercado, las implicancias son, como ya señalamos, ningún agente puede influir en las condiciones de mercado. La competencia logra que cada productor encuentre conveniencia en bajar al máximo sus costos, porque no puede alterar el precio, entonces es un tomador de precios, no puede fijar los precios. Su única forma de competir es a través entonces de los costos. Adelante, el autor. Sí, no, una pregunta en relación con la transparencia, o sea, perfecta información. Eso significa que si yo voy a comprar paltas, yo sé cuáles son los precios de las paltas aquí y en otras partes para poder decidir, por ejemplo, ¿o no? Exactamente. Ya. Sí, y además los atributos del producto son conocidos por el consumidor. Por ejemplo, hay compras en las cuales se da casi esta transparencia. Supongamos, Codelco necesita renovar su flota de camionetas. Entonces le encarga a sus ingenieros que hagan una comparación de todas las camionetas que hay en el mercado, la Hyundai, la Toyota, no sé qué, para las necesidades. Es una compra súper informada. Pero si yo voy a comprar un celular, probablemente no tengo, digamos, mucha información, ¿no? ¿Qué sé yo? El sistema operativo, de la cámara, no sé qué. En fin, no tengo mucha idea. No, suponemos que acá, digamos, se conocen todos los atributos de los bienes. Alguien podría decir, bueno, esto sigue siendo increíblemente abstracto, ¿para qué sirve? Digamos? Bueno, sirve tanto como la caída libre de los cuerpos, podríamos decir. Yo podría postular, miren, los cuerpos caen y ello depende de la masa y de la distancia. Y la aceleración en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero si cualquiera de los presentes tira una hoja, digamos, se va a dar cuenta que la hoja no cae de esa manera. Entonces, ¿falló el modelo? No. El modelo nos dice, bajo condiciones ideales pasaría esto. Y estas condiciones ideales tienen algún uso. Por ejemplo, en el caso de Chile, la fijación de las tarifas del sector regulado del agua potable, por ejemplo, se hacen suponiendo cómo funcionaría ese mercado bajo condiciones de competencia perfecta. Entonces, esta modelación nos dice, si el mercado fuera competencia perfecta, la rentabilidad del capital no podría ser más allá del 10%. Entonces le fijamos una tarifa tal que el capital para aguas andinas tenga un retorno del 10%. ¿Sí? No es inútil el modelo, pero sí es súper abstracto. Eso es lo que dice la teoría. Digamos, usted estuvo conversando ahí sobre que éramos más pobres cuando los precios subían. Uno podría decir que pierde poder adquisitivo, ¿no es cierto? Claro, sería otra manera de expresar lo mismo, claro. Ya. Sí, el poder adquisitivo del ingreso cae. Cuando nos enteramos que el IPC del último mes fue 5%, qué sé yo, somos un 5% más pobres. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no hay bienes sustitutos en el mercado? Por ejemplo, el caso del gas. Yo vivo en un departamento, tengo red de Metrogas y no tengo alternativa. O sea, tengo que, si sube el precio del gas y tengo soy usuario de Petrogas como único proveedor, obviamente tengo que comprarlo. Claro. Quizás trataría de disminuir un poco el uso, pero obviamente no tengo alternativa de cambio de proveedor. ¿Qué pasa ahí con el precio? La teoría de la demanda trata de reflejar ese tipo de fenómenos a través de el concepto de elasticidad precio de la demanda.
el caso que nos comenta Carlos, el caso límite, digamos, es el de un bien que aunque el precio cambie, yo voy a comprar exactamente la misma cantidad. Por ejemplo, la sal, creo que es más nítido todavía que el caso del gas. Porque en el caso de la sal, por ejemplo, si uno va al supermercado y la sal, una bolsa de sal que costaba 500 pesos ahora vale 700, probablemente ni me fije y la meta al carro igual. Entonces, podríamos decir, mi demanda por sal es infinitamente inelástica. En vez de tener pendiente negativa, es una línea vertical. Si el precio sube, compro lo mismo. Y si el precio baja, también. Yo no conozco a nadie que le diga a su cónyuge, querida, el precio de la sal bajó, así que vamos a ir a hacer un pedido de sal grandote, vamos a aprovechar la oportunidad. No, nadie hace eso. O nadie dice, el precio subió, así que no se come más sal en esta casa. Ese sería un bien de demanda infinitamente inelástica. Y lo ligo con lo que tú señalabas, Carlos. Decía, bueno, una de las razones por las cuales mi demanda va a ser inelástica es que no tengo sustituto. Dicho de otra manera, ¿qué explica la elasticidad de la demanda? O sea, la respuesta de la cantidad ante cambios en el precio. La cantidad y calidad de sustitutos que el bien tenga y qué porcentaje represente de mi gasto. La sal, por ejemplo, de mi ingreso representa un gasto mínimo. Ahí tenemos bienes de demanda inelástica. El precio tiene, digamos, es un mecanismo de asignación de la producción. Esto significa que los precios también funcionan para definir esta pregunta que uno hace muchas veces cuando está en la parte más introductoria, cuando dice, todo sistema económico tiene que responder tres preguntas: ¿qué producir, cómo producir, para quién producir? Entonces, en una economía de mercado, como la que nos estamos imaginando, el precio define también quiénes se quedan con los bienes y quiénes no. Porque la demanda no es solamente, digamos, la expresión de la necesidad, sino de la necesidad solvente. Yo quisiera comprar, digamos, tal bien, pero tengo que pagarlo. Por lo tanto, el precio dice quiénes se quedan afuera y quiénes se quedan adentro. Muchas veces en los textos se hace una comparación respecto de otros sistemas, como por ejemplo, digamos, una comunidad primitiva. Supongamos, la comunidad, que sea Neandertal. ¿Cómo define quiénes se quedan con los bienes y quiénes no? Entonces, en general se postula, bueno, existen otros mecanismos distintos, más vinculados con la cultura, digamos, con la tradición, con lo simbólico. Por ejemplo, voy a inventar, sale la horda a cazar, vuelven con un reno, ¿quién, digamos, se come la mejor parte? Bueno, el que dio con la lanza, digamos, justo en la yugular. Otra parte va a ser para el hechicero de la comunidad, otros para las madres, qué sé yo, con hijos, no sé, algún mecanismo habrá. Y en la economía de mercado, el precio. O sea, ¿por qué usted no tiene un Land Rover? Porque el precio es muy alto para sus opciones de gasto de su ingreso o para su capacidad financiera. Primera función, entonces, nos dice quiénes se quedan con los bienes en la economía. Segundo, es un índice de escasez relativa. Esto es interesante porque podríamos decir esto, ¿eh? Cuando un precio sube, es indicación de que se ha hecho relativamente más escaso. Por ejemplo, el retiro del 10% hizo que se expandiera fuertemente la demanda por comida preparada, por ejemplo. Supongamos que muy probablemente así haya sido. Entonces los oferentes empiezan a subir los precios, porque pueden hacerlo, ¿sí? Pero también porque en la medida en que empiezan a incrementar la producción, tienen que a su vez asumir ellos costos más caros probablemente. Porque a los proveedores, ¿no es cierto?, de carne, harina o lo que sea, también se les expandió su demanda. Entonces, podríamos decir esto, ¿eh? Cuando los precios suben, es índice de que este bien se ha hecho relativamente más escaso. O digámoslo para el otro lado. Supongamos que un año existe una pluviosidad mucho más alta que el año pasado y por lo tanto hay más floración. Y entonces un apicultor encuentra con que cada panal produjo muchos más kilos de miel que el año pasado. La miel es más abundante, hay más oferta en el mercado y por lo tanto el precio va a disminuir. ¿Por qué baja el precio? Entre otras cosas, nos está dando la indicación de que la miel se ha hecho relativamente más abundante. El precio entonces como un índice de escasez de los bienes.
Tercero, es una señal de asignación de recursos. O sea, digamos, el precio es uno de los elementos importantes para decidir qué producir y cuánto producir. La frutilla, por ejemplo, supongamos, si sube de precio fuertemente, probablemente muchos agricultores puedan rápidamente dejar, digamos, de plantar lo que estaban plantando acelga y plantar frutillas, porque les conviene. Ellos son maximizadores, quieren tener utilidades. Entonces, un precio que sube, por decirlo así, llama a los productores y les dice, ¿usted quiere ganar más dinero? Mire, aquí hay demanda, usted puede satisfacerla y hacer un buen negocio. Entonces, los precios, digamos, responderían a la pregunta de ¿qué producir? ¿Qué producimos? Lo más rentable. Si un precio sube, ahí hay rentabilidad, una promesa de rentabilidad. Para allá entonces van los recursos. Se postula, como ya habíamos dicho, que la competencia tiende a bajar los costos, que los precios guían las mejores asignaciones posibles. Por ejemplo, en el caso que señalaba yo, ¿por qué plantar más frutilla? Bueno, porque la gente lo demanda. Bueno, entonces el sistema productivo responde a la demanda, a los deseos de la gente, a lo que la gente realmente estaría dispuesta a comprar. Sí, por lo tanto, se postula que en un sistema de mercado el consumidor es el soberano, es el rey, porque a partir de su demanda orienta la producción a aquellos bienes que son de su preferencia. Entonces, postularía que el sistema de mercado nos lleva a los óptimos, justamente al óptimo social, por este tipo de mecanismos que estamos describiendo. Por otro lado, los bienes son asignados a quienes más los valoran, o sea, a quienes están dispuestos a pagar más por ellos. Y aquí funcionaría entonces la mano invisible del mercado, consiguiendo el óptimo social, premiando el esfuerzo individual. Aquí hay una pregunta, digamos, que es muy de fondo. Los consumidores son personas, digamos, que tienen un conjunto de gustos subjetivos que vienen prácticamente en su ADN, y las empresas lo que hacen es encargar estudios de mercado para detectar tipo de gustos y poder incorporarlo en los atributos de los bienes que venden, y por lo tanto la producción solo responde a los deseos de los consumidores. Bueno, claramente no, porque el rol de la cultura, de la publicidad, hace que más bien las personas, digamos, tiendan a desear aquello que culturalmente, digamos, se supone que deben desear para alcanzar cierto estatus o para otro tipo de consideraciones. Por lo tanto, es más que discutible que los consumidores seamos reyes en el sistema de mercado, porque las necesidades, dicho a la bruta, digamos, o algunas de ellas son introducidas por la publicidad, digamos, y estudiadas hasta el infinito para poder maximizar la utilidad, para que la obsolescencia nos pueda, digamos, permitir renovar la producción, aunque eso signifique una pérdida, digamos, de los bienes que entran en obsolescencia, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, uno puede ir más lejos, es decir, la soberanía del consumidor guiaría por una mano invisible la producción para que se generen los bienes que yo deseo, porque en el mercado es como si yo votara por los bienes, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, inventa una empanada qué sé yo, de mermelada, de murtilla, yo la premio, si es que me gusta. Mi compra es un voto. Las personas que concurren con su demanda es como si votaran por esa empresa. Y las empresas que permanecen en el mercado son las que interpretan los gustos de los consumidores. Y las que no, entonces desaparecen, digamos, por una selección natural. Pero ojo, estos votos que yo ejerzo en el mercado parecen como el voto censitario, ¿no? Porque quienes más plata tienen, obviamente, votan más que los que tienen menos. Entonces, estos, por supuesto, son temas muy discutibles. Pero este es el postulado de la economía neoclásica, que es la que está, digamos, presente en los currículum de las carreras de administración o de economía. La teoría, por supuesto, está expuesta un poco brutamente. El desarrollo posterior de la teoría dice, sí, es cierto, pero aquí hay fallas de mercado. O sea, no es que en realidad los mercados puedan funcionar libremente, porque de hecho, si uno mira la realidad, yo les digo a mis alumnos, la tarea, digamos, para la clase siguiente es que ustedes se paren en la esquina Huérfanos con Ahumada y que miren en 360 grados y que observen cuáles empresas, digamos, de las que ven caben dentro de la definición de competencia perfecta, y no cabe ninguna. O sea, miran por un lado, ISAPRES, unas pocas, concentración, oligopolio. Miran para otro lado, los bancos,
oligopolio, concentración. Miran para el otro lado, retail, 3, 4 grandes. Bueno, no tenemos competencia, tenemos en realidad concentración. Tenemos oligopolio. Sí, los mercados fallan. Una de las fallas es la competencia. ¿Sí? No existe competencia. De hecho, uno les puede encargar a los estudiantes que tomen un mercado, digamos, cualquiera, y que lo contrasten con los supuestos de competencia perfecta. Por ejemplo, qué sé yo, el mercado de la telefonía celular. ¿Atomicidad? No, atomicidad no, pues por el lado de la oferta hay pocos oferentes. Pues. ¿Pocos por qué? Porque son 5, no, porque cualquiera de ellos puede influir en el precio, porque tienen un tamaño relativo grande. Lo que haga una afecta a las otras. En competencia perfecta no. En competencia perfecta lo que haga el tipo que vende cilantro, si llega al mercado, si no llega al mercado, da lo mismo. Es muy pequeño. Entonces, la telefonía celular ya no sería de competencia perfecta porque no cumple con el supuesto de atomicidad. Y con el de homogeneidad tampoco, porque hay diferenciación de productos. O sea, Claro es muy claro y nos dice, esta compañía, bueno, en fin, le da a usted tales y cuales ventajas, la imagen corporativa, usted es claro. Ah, pero si es WOM, se identifica con otras cosas, por ejemplo, con la diversidad sexual, porque, en fin, ellos sacan, digamos, una publicidad, o sea, tratan de que se identifique incluso subjetivamente con el bien, o con atributos objetivos de los productos, porque es mejor el hardware, no sé qué. Bueno, ya falló en 2 supuestos el mercado de la telefonía celular. Transparencia para nada, porque los consumidores no sabemos en realidad los atributos del producto con alguna mínima profundidad. No existen barreras, existen barreras. Si usted quiere poner una compañía, tiene, digamos, que tener un enorme capital, incurrir en publicidad. Ustedes recordarán cuando entró WOM, por ejemplo, la campaña publicitaria, digamos, para poder penetrar el mercado fue increíblemente cara probablemente. Entonces, no existe mercado de competencia perfecta realmente, pero es un referente para poder comparar el alejamiento de este óptimo que se supone que nos llevaría, digamos, a maximizar el bienestar de la sociedad. Entonces, una de las fallas del mercado, entonces, es sin duda alguna